lo que voy a contarte es la famosa novela corta de Irene Nemirovsky, aquella escritora ruso-francesa que murió en un campo de concentración. El libro breve se llama El niño prodigio. ¿Eh? Es una novela de los años 20 del siglo pasado, pero la historia es muy sencilla. Es un recorrido en la vida de un niño que vive en extrema pobreza, que vive a orillas de un puerto maloliente en el Mar Negro, que no tiene ninguna salida, no tiene ninguna escapatoria, pero que de alguna manera nace en él una suerte de talento que tiene que ver con, digamos, para rehuir de esa soledad mortífera donde los niños se mueren de hambre, donde su padre no tiene que comer ni darle para comer, y donde él se la pasa vagabundeando, eh, empieza a aprender como unos salmos, unos versículos, frases sagradas, ciertos recitados, y lo aprende como si fuera su forma de salir del mundo, ¿no? De salir de ese mundo que le ha tocado en mala suerte. Se escapa del conocimiento escolar, porque tiene ahí como una especie de disputa entre el mundo del relato, el mundo de la narración y el mundo matemático, para ponerlo en esos términos, y es profundamente admirado porque tiene una voz sublime, una voz encantadora, y pasa por la protección de una princesa a vivir en un castillo para la gracia de los invitados, ¿no? Un niño prodigio, lo que hoy llamaríamos con altas capacidades, con alto talento, etc. Lo curioso es que, claro, él vive su vida de pobreza, de miseria, pasa una vida noble, una vida de palaciega, digamos, hasta que, querido Dani, como le pasa a todos los niños y niñas, le cambia la voz a los 12 años. Y su voz deja de ser esa voz agradable, entre femenina y masculina, esa voz suave, esa voz literaria, y se vuelve una voz grave, una voz ocupada, una voz gravosa, una voz preocupada. Y por supuesto, poco a poco es dejado de escuchar, es dejado a un costado y tiene que regresar junto a su padre, ¿no? A ese lugar maloliente en el cual nació. Esta es una historia, hay varias en la literatura que cuentan este recorrido, ¿no? La miseria, la posibilidad de quitarse, la imposibilidad de sostenerse, el regreso a ese punto de partida. No voy a contar el final, pero de alguna manera sí lo que quiero evidenciar es esta forma melancólica en la cual de algún modo parece que alguien vence a su propia suerte, y hay un sesgo ahí, un toque de melancolía, porque parece que mientras uno es niña, todavía es posible, todavía no es demasiado tarde, y la metáfora del cambio de voz hace de este retorno un retorno a la oscuridad, de alguna manera, como una vuelta o una salida otra vez, pero esta vez al mundo adulto. La voz es áspera, por lo tanto ya no encaja en la voz romántica, en la voz idealizada de un niño, sino que pasa a ser la voz de un adulto y por lo tanto sufre de las consecuencias de todo adulto. Tiene que empezar a ganarse la vida nuevamente. En la idea del cambio de voz, cuando vos contabas eso, pensaba en la imagen de un niño pequeño que creció y perdió la gracia, ¿no? Perder la gracia en todos los sentidos que pueda perder eso, ¿no? La gracia en el sentido del don de una buena voz, la gracia en el sentido de enternecer o hacer reír a los otros, por esta cosa de la ternura también, ¿no? Propia de la infancia. Y cuánta metáfora de esta, porque viste que la infancia puede ser cuando contrastás al príncipe y al mendigo, de alguna manera, ¿no? ¿No? El mendigo, el que está viviendo una vida sufriente, padeciente, en la miseria, etcétera, pero logra salir de allí y después tiene que volver. ¿Qué estarían representando, me pregunto, estos dos mundos?
la infancia y el mundo adulto luminoso, los chicos miran hacia el mundo adulto también, ¿no? Estamos pensando tanto en la mirada infantil como una mirada soberana, verdadera y auténtica, pero también si uno mira a los chicos jugar, y juro que los he mirado mucho jugar, juegan a ser adultos, casi siempre. O juegan a estar haciendo cosas que hacen los adultos, y ellos ven en el mundo adulto, lo miran con una fascinación enorme. Por eso juegan a ser mamás, papás, médicos, astronautas. También ahí Jorge La Rosa se queja de que ahora también juegan a ser youtubers, pero dice que eso es ser ellos mismos subrayados. Eh, pero quiero decir, en la situación del juego puede ser que se dé en la situación del juego entre un adulto y un niño, ¿no? Creo que era la sexta palabra que había puesto antes en esa enumeración de palabras. Se da esta posibilidad de asomarse del adulto a cierta mirada infantil, pero también del niño, que mira con fascinación, con curiosidad, con interés el mundo adulto. No sé si en este relato que trajiste, el lugar que me lo imaginé sucio, lleno de harapos y al borde de un arroyo contaminado, es la infancia y el palacio es la adultez, o si el lugar en harapos, el lugar del arroyo contaminado es la niñez sin infancia y el palacio es la niñez con infancia, ¿no? Leyendo uno de esos cuentos de Roberto Bolaño, llamado Muerte de Ulises, Sí. no sé si lo habrá leído, pero cuenta la historia de un señor llamado Belano que vuelve a la ciudad en la que creció. Entonces subrayé 3 renglones, simplemente porque me gustó la imagen cuando lo leí. Belano cierra los ojos como cuando vivía allí y cerraba los ojos, pero ahora está tan cansado que los abre casi de inmediato y la ciudad, su vieja ciudad de la adolescencia, se despliega gratuitamente para él. Nada ha cambiado, piensa, aunque sabe que todo ha cambiado. Es como los relatos, Dani, de el regreso del exilio, ¿no? Cierta forma de que nos hemos exiliado de la infancia en el mundo adulto. Es curioso porque Roberto Bolaño, y lo voy a decir mientras pienso, pero Roberto Bolaño se exilió en Ciudad de México muchos años después en Cataluña, murió muy joven de un cáncer hepático. eh, Roberto Bolaño es chileno, es prácticamente podríamos decir que son esos escritores sin hogar, o que de alguna manera cuando regresa a Chile, eh, él mismo en sus testimonios dice que no ha regresado a ninguna parte, que nada es lo que creíamos ser, o que nada es lo que creíamos que era. Pero antes de entrar en ese párrafo, no pude dejar de acordarme que Roberto Bolaño tiene un librito llamado La Universidad Desconocida, un libro de poemas, La Universidad Desconocida, vaya título, donde le dedica a su hijo Lautaro aquel poema más entrañable que yo he leído alguna vez, sabiendo de la historia que se estaba por morir y que de alguna manera se preguntaba cómo dejarle a Lautaro, que era un niño, algo. ¿eh? Que de alguna manera es una pregunta del educador, de la educadora, ¿no, Dani? Esa pregunta de, ¿podré dejarte algo? No cómo lo garantizo, pero de alguna manera, ¿cómo hago todo el tiempo para dejarte algo, a veces incluso sin que se note, ¿no? Sin subrayarlo, sin que se vea la mano que da, pero con el deseo de darte algo, de ofrecerte algo. Y es de ahí ese versito que dice, lee a los viejos poetas, hijo mío, y no te arrepentirás. Es uno de los pocos consejos que puede darte tu padre, ¿no? Lee a los viejos poetas y no te arrepentirás. Es una lección, yo creo que es una lección, ¿no? Es una lección. En otros términos, hay ahí una sentencia, una invitación, algo así como una promesa de que si lo hicieras, si quizás lo hicieras, no te arrepentirás. ¿De qué no se arrepentirá? De la frase del padre, de leer a los viejos poetas,
de volver al padre cuando ya no esté. Entonces hay muchas formas de regresar y yo creo que en ese invento de Belano lo que hay es para mí la clave ahí es el cansancio. La palabra clave es el cansancio porque es el que no te deja cerrar los ojos para crear una pausa, para hacer ese entre paréntesis, para tratar de recordar como antes, para poder ser por un momento aquel que éramos, ¿no? Y no puedo dejar de citarte aquí a Virginia Woolf, ¿no? Que en sus diarios dice aquello de que daría toda su vida, buena parte de su vida, para volver a tener 5 minutos con su abuela, regresar a ese momento en que sentada en el regazo de su abuela, la escuchaba canturrear o la escuchaba narrar y que lo daría todo, lo daría todo. Y se contesta ella misma que el regreso es imposible, porque lo que es imposible es la recuperación de la atmósfera. Y aquí aparece entonces, y si te parece con esto vamos cerrando, algo que todavía no hemos dicho del todo, o que no le hemos puesto la palabra que quizás habría que poner, que también es la idea de la infancia como un estado, sí, como un tiempo, como un lugar, pero que quizás una de las mejores palabras que dependa, que defina esta idea, es la idea de atmósfera, ¿no? Cuando se respira, se huele, se toca todo lo que es propio de algo que podríamos llamar climático, la infancia como clima, ese momento en el cual, lleno de nubarrones, pero también lleno de arcoíris, y parece que estoy haciendo una promoción a un jardín de infantes, pero toda esa composición climática, atmosférica, sobre la cual también podemos decir la infancia es un estado de la atmósfera en la vida personal, en la vida colectiva. Cierro con esto, Dani. Cuando uno se plantea la infancia, la niñez y la infancia de la humanidad, lo que quiere decir también es debemos darle infancia a la niñez con todos los atributos que hemos tratado de hablar, en esta atmósfera que hemos intentado describir, pero también y sobre todo la humanidad necesita de infancia para no ir hacia su propia destrucción.